Hola muchachos, ¿qué tal todo? Con este video veremos la segunda parte de la configuración de nuestras uniones estructurales. Ya veremos, por ejemplo, esta unión que tiene que ver con mi viga y mi columna. Veremos también la unión de mis diagonales y mis columnas y también una unión o bueno, unas uniones que pueden ser más complicadas, como por ejemplo esta, listo, que ya a veces Rey trae muchas por defecto que nos pueden servir. Entonces miraremos un poco cómo manejarlas. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos a trabajar en la edificación A y vamos a comenzar por este sector. Vamos a comenzar a crear una unión en este sector. Entonces ya sabemos, muchachos, que seleccionamos con control los dos elementos que querramos unir y vamos a la ficha de steel y a conexión. ¿Listo? Acá para este tipo hay varios, yo sin embargo la que quiero usar es esta que se llama Clip Angel. Si de pronto ustedes ya saben, como vimos en el video anterior, pueden ir probando diferentes que les gusten, diferentes tipos. ¿Listo? Acá por ahora sale algo extraño, ya luego veremos que se puede modificar para dejarla hasta que quede en este punto, ¿sí? Y que ya se ve mucho mejor y se aprecia mucho mejor cómo queda la unión. Entonces voy a ir de nuevo a mi proyecto y vamos a editar el tipo. Vamos a duplicarla y vamos a cambiarle el nombre que sea unión tipo 2, porque la tipo 1 pues era la que creamos para nuestra columna en acero y columna en concreto. Vamos a editar el tipo de nuevo y vamos a modificar los parámetros. Entonces muchachos, acá nos debería salir la imagen donde está la unión de mi viga con mi columna, listo. Acá la estamos observando como esta está quedando. Movemos un poco la vista para verla un poco mejor y vamos a modificar lo que tiene que ver con los parámetros. Entonces primero me habla de los ángulos y me dice que dónde quiero los ángulos, que si quiero doble, es decir que está en los dos sectores, hay ángulos, listo, o si no, que sea solamente en el lado derecho, perdón, izquierdo, que sea solamente en el lado izquierdo y acá que sea solamente en el otro lado. Entonces esto es lo primero o el primer parámetro que nos muestra. Yo en este caso quiero que sea en ambos lados. Entonces le voy a decir que sea doble. Y acá la parte más importante viene a ser el tamaño del ángulo. Entonces Revit trae una cantidad de ángulos por defecto y es buscar una que a ustedes les sirva para la parte que van a tener en su proyecto. Por ejemplo, yo seleccionara una muy grande de 8x6. Acá vemos que no me está sirviendo y me sale de mi columna, entonces no tendría sentido usarla. Pero por ejemplo puedo seleccionar una de, vamos a seleccionar esta de 8x4, que en esta parte sí me llega a salir, pero acá ya me está quedando bien y no me está insertando en mi columna de una manera extraña. Y ya el otro punto pues sería lo que tiene que ver con el espesor, ¿listo? Entonces dejemos, perdón, la cambié sin culpa, busquemos la que voy a utilizar, que es 8x4 por 7 16avos. Listo muchachos, y luego acá me dice que la parte larga iría en el sector secundario o en la parte principal. Listo, él define la parte principal como la que está anclada en mi columna y la parte secundaria la que está anclada en mi viga. Entonces acá movemos como nosotros querramos nuestro perfil. Y si vamos a ver estos otros parámetros es para colocarles una distancia. Entonces si yo le digo que la distancia a la parte main, listo, a la parte principal sea 0.20, él me la deja 20 centímetros y por ejemplo quiero que quede de esta manera, muchachos, como vemos en pantalla, aunque realmente pues no tendría sentido, pero si necesitan hacer algo de esta manera pues lo pueden hacer. Voy a dejársela en 0 y ahora esta, si yo le digo que sea 0.20 metros, pues vemos que se lleva hacia los lados y también quisiéramos que quedara de una manera extraña, pero voy a dejárselo en 0. Luego vamos a ver los siguientes puntos, donde él me habla de la parte de soldadura, que también la vimos en la parte de la unión tipo 1. Entonces yo le digo que la soldadura sea en la parte main, en la parte principal, pues vemos que él no me mostraría tornillos, porque entonces él está definiendo que está soldado. Si yo le digo que sea en la parte secundaria, que sería mi viga, entonces me está definiendo que en este sector tiene una soldadura. Y si yo le digo que sea en ambos, pues no me mostraría tornillos y me está definiendo que en ambas partes está soldado. Pero yo quiero que no tenga soldadura en ningún sector. Sin embargo, acá ven cómo ustedes los pueden modificar. Luego vamos a la parte superior, ¿listo? Él acá me habla de esta parte de este sector como está definido. Y la parte más importante sería esto, si está con COP, es decir, que me corta una parte de mi viga. Ya luego yo voy cambiando, acá digo que ninguna. Por ejemplo, vemos cómo cambia este otro tipo. Verificamos también ese tipo de chamfer, cómo cambia. Y por ejemplo, también ese tipo cómo cambia, ya depende. Si ustedes necesitan alguno de estos tipos, algún tipo de estos cortes, lo pueden utilizar en la parte superior o también en la parte inferior. Listo, acá también yo le puedo indicar que sea el tipo en la parte inferior. Y ven ustedes cómo también se está cortando de cierta manera con mi unión. Entonces por ahora, cuando ustedes activan cada tipo, pues
le dan alguna longitud. Por ejemplo, si yo quiero que esta longitud sea 0,20 en la parte inferior, vemos que se vuelve más hacia atrás, ¿listo? Por ejemplo, si yo quiero que el radio no sea 0.01, sino que sea 0.10, ¿listo? Él me vuelve este radio un poco más grande. Entonces ya cuando ustedes cambian el tipo de corte, se le activan algunas secciones. Yo por ahora pues no lo voy a dejar que sea en AutoCop, ¿listo? Que no se corte de ninguna manera extraña. Acá ni en mi parte superior, ni en mi parte inferior. Pero ya pueden ustedes ver la manera y modificarlo, ¿listo? Vamos a acercar un poco para ver cómo está quedando. Parece que está quedando totalmente bien. Luego vamos a los parámetros de mis tornillos o los elementos que estoy usando. Primero me habla del tipo de tornillo. Esos son algunos que trae Rey por defecto, listo. Ya algunos tendrán diámetro más grande, diámetro más pequeños. Por ejemplo, yo voy a usar este A325. Y la parte más importante pues viene a ser la parte del diámetro. Que sea de medio pulgada, vemos cómo está cambiando. Se vuelve más pequeño, que sea de 5 octavos, que sea por ejemplo de 1 pulgada, vemos cómo está de grande. En este caso dejarla de 5 octavos. Listo, que quede de esta manera. Luego ya la parte de los grados, algunos diferentes tipos traen otros grados y también la parte del ensamblaje, dependiendo del tipo que escojamos, traen otros tipos de ensamblaje. Y me habla de la parte, por lo menos de la parte de invertirlo. Acá estamos viendo que está en este lado mi tuerca, mi tornillo, perdón, pero si yo lo invierto, mi tuerca quedaría de este sector. Listo, si lo dejo de esta manera, por ejemplo, vemos que me está quedando es mi tuerca de este sector. Es para indicar en qué sector, por ejemplo, es importante. Yo tal vez quiero que aparezca mi tuerca. Listo, y lo mismo del otro sector, aunque aquí casi no se alcanza a ver. Bueno, sería lo mismo, pero acá no se va a alcanzar a ver porque está tapado por esta parte un poco. Pero si ven que cambia un poco en este sector. Vamos a dejarlo como está de esta manera, no vamos a invertir lo que tiene que ver con mis tornillos. Y ahora ya pasamos a ver a cuántos quiero. Entonces primero pasamos a los tornillos horizontales. Entonces si yo le digo por ejemplo acá que el número sea 3, ¿listo? Vemos que él me genera 3 en este sector. ¿Listo, muchachos? Me genera 3 a cada lado. ¿Listo? Sí, o sea, me está generando 6 porque como son dos ángulos, entonces me está generando 3 en cada ángulo. Si yo le digo que sean 0, pues él no me generaría ninguno en ningún ángulo. Entonces voy a dejarle que sea uno solo, por ejemplo. ¿Listo? Y el backmark, bueno, vamos a decirle 2 para ver un poco más estas cuestiones. Listo, el backmark si yo le digo que sea por ejemplo 0.20, listo, es lo que hace es que me da un desfase del centro, si quiero que queden un poco más afuera. Esto si de pronto el ángulo fuera más grande y quisiéramos que quedara más afuera, pues utilizaríamos esto. Pero por ahora no. Y la distancia pues es a qué distancia debe estar separado uno del otro. Si yo le digo que sea 0.20, pues vemos cómo cambiaría. Yo le voy a decir que sea uno solo y que esté a 0.05 para que no salga tanto de la unión. Listo, muchachos. Y ahora los secundarios. Entonces yo le digo que sean 3, por ejemplo. Listo, él me genera 3 en el otro sentido, como estamos viendo. Listo, muchachos. Yo voy a decirle también, son las mismas características. Y voy a decirle que sea 1, pero voy a decirles que quede un poco más por fuera, que quede puede ser a 1.020. Vamos a ver en este sector. Ya luego, bueno, acá me está saliendo en mi perfil, miento. Vamos a ver a 1.015, cómo quedaría. Listo, acá sí quedarían perfectos. Entonces voy a dejarlo acá, ya luego los modificaremos un poco. Listo, muchachos. Y ahora pasamos a hablar de los tornillos verticales. El primero me habla de un desfase, pero yo ese desfase lo puedo tomar desde donde comienza el ángulo, desde donde comienzan mis tornillos o ya en una parte media. ¿Listo? Ven como acá ya se modifica la parte de mis tornillos cuando yo le indico que quede en la parte central, que es lo ideal cuando uno maneja una unión de este tipo. Entonces por ahora yo se lo voy a dejar que quede en la parte central. ¿Listo? Y acá pues ya no me deja modificar la distancia. Y acá es el número de tornillos que hay. Si yo le digo que sean 5, listo, pues él me genera 5 desde el medio hacia afuera. Y acá la distancia inicial que sea a 0.04, yo le digo que sea a 0.10, listo, él me los genera más abajo. Acá ya comienza a formar una parte extraña porque acá está saliendo o tocando mi viga, entonces por eso comienzan a salirse. Y la distancia intermedia, si por ejemplo yo digo que sea acá a 0.10, vemos cómo cambia. Dependiendo de los tornillos es que mi ángulo se hace más largo en este sector, ¿listo? No depende que yo le pueda dar una propiedad, sino ya depende de la cantidad de tornillos que yo le indique. Y acá lo podemos modificar. Yo le puedo decir que tenga otro grupo, que tenga otros 5. Entonces lo que haría es que se quedarían 5 más abajo, ¿listo? Pero yo no quiero que quede así, voy a decirle que quede 0. Acá que queden en 3 como estaba al principio. La distancia inicial que sea a 0.04. Y la distancia intermedia también la vamos a bajar a 0.05. No estoy seguro si estaba en esa. Creo que no. 0.08 dejémosela. Listo, quedaría perfecto. Y esta pues es la distancia final. Si yo le digo que acá la distancia final sea 0.20,
ven que se ancha lo que tiene que ver con mi ángulo y me deja una distancia de 0.20 metros en este sector. Le voy a decir que sea también de 0.04. Y ahora pasamos a la parte de los slot holes. Estos son orificios que me hace Revit que puede hacerme en mi ángulo o ya en mi elemento estructural. Entonces, por ejemplo, la parte main, la parte principal que sería la parte de mi columna, vamos a moverlo un poco para ver cómo se generan acá, que acá sí se alcanza a ver. Si le digo que me genere en mi viga, ¿listo? Acá vamos a subirle un poco más, que sea a 0.10 para poder apreciarlo. Vemos los orificios que él me está generando en mi viga solamente. Si yo le digo que sea en el clit, es a lo que él se refiere con mi ángulo. Vamos a ver si alcanzan a ver de esta manera. Listo, ven los orificios que se está generando. Y si yo le digo que sean en ambos, listo, pues ven cómo se generan en los dos, tanto en mi elemento estructural como en la parte de mi ángulo. Y lo mismo sería para la parte secundaria. Entonces yo le digo que por acá sean ambos, le digo que este sea 0.10, listo, pues se estaría generando en este sector, en la parte secundaria, en la parte de mi viga. Pero por ahora pues yo le voy a decir que no tenga ninguno de estos, de esta manera. Y ahora, muchachos, pasamos a la última parte, que es un plato que se crea, una placa, pero realmente, por lo menos en esta opción, él no me lo permite crearlo o no me muestra ningún cambio. Si yo le digo que me lo active, acá parece que me creara una placa en ese intermedio, pero si yo le subo bastante el ancho, no sé, digamos a 0.30, de tal manera, él al final no me crea, o bueno, en la vista no se alcanza a ver este pequeño cambio, o la altura, si yo le digo que sea 0.40 para poder alcanzar a ver el cambio, no me la crea. No sé si estoy seguro por sea algo que no lo estamos cortando, no estamos utilizando acá la parte que tiene que ver con AutoCAD, no sé si sea eso, pero realmente pues no me lo permite indicar. Entonces no se alcanza a ver el cambio en esta última parte. Sin embargo, pues yo se lo voy a desactivar. Vamos a darle en OK. Esperemos que esta se cargue. Vamos a darle en OK de nuevo. Y acá, muchachos, hemos creado rápidamente lo que tiene que ver con nuestra unión. Listo, nuestra unión tipo 2, muchachos. Así quedaría en nuestro proyecto. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que es seleccionar bueno, hagámoslo, perdón, mejor por la herramienta. Vamos a la herramienta de Steel, conexión, buscamos nuestro Clip Angle, listo, debería estar por acá, y la unión tipo 2. Seleccionamos esta columna con control esta viga y le damos Enter. Y acá esperamos que cargue un poco y veremos que se crea automáticamente lo que tiene que ver con nuestra unión. Y vamos pasando cada una. Sin necesidad de salirnos de la herramienta, seleccionamos esta con nuestra columna con control y damos Enter. Seleccionamos la otra viga, nuestra columna con control y damos Enter. Nuestra otra columna, nuestra viga con control y damos Enter. Y así vamos seleccionando todas. Listo, muchachos, acá parece que no surgió, entonces la volvemos a hacer. Seleccionamos las dos con control y le damos Enter. Listo, de esta manera. Y aquí es ir creando y pues seleccionando todas nuestras vigas y columnas donde necesitamos esta unión. Listo, muchachos, ya saben que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, pueden seleccionar los dos elementos, ir a la ficha de Steel con conexión y seleccionar la unión tipo 2. Pero esta forma me parece más rápida, que es seleccionar primero la conexión, la herramienta como tal, y luego seleccionar la unión. Ir seleccionando los elementos con control y ir dándole Enter, y sin salirme de la unión voy seleccionando los otros y con control les voy dando Enter, ¿no? De esta manera. Otra cosa, muchachos, por ejemplo, acá en este sector, listo, que me están quedando superpuestas, sí se podría usar de esta manera la unión, ¿no? Realmente como si fuera una sola placa las dos y los tornillos me sirvieran para las dos, no es que esté quedando mal. Pero sí, tal vez me está contando unos tornillos de más, entonces acá pues cuidado con este sector. Solamente les digo tener un poco de cuidado de pronto para la parte del cálculo. Entonces verificar bien cuando ustedes estén creando sus uniones. Para la parte de cantidades, digamos, porque acá por ejemplo me estarían contando 12 tornillos cuando solamente irían 6, es lo que quiero decir. Entonces tener cuidado con estos, o si no ya utilizar otro tipo de unión en el sector o tratar de crearla de otra manera. ¿Listo, muchachos? Entonces para que tengan en cuenta. Entonces selecciono con control mis dos elementos y le doy Enter. Acá aún no he soltado la opción. Esta otra viga y esta columna también le doy Enter. Esta columna con esta viga también le doy Enter. Esta columna con esta viga también. Me faltaría esta del centro. Listo. Esta columna con esta viga. Y ya casi terminamos. Faltarían estas. Y también estas.
y estas dos de la parte central, que también vendría a ser el mismo problema que les expliqué en la parte de atrás. Listo, muchachos, y les doy enter. Y acá ya estarían creadas. Voy a darle 2 veces escape para salir de la herramienta y verifico que no me falte ninguna unión en un punto. Listo, muchachos. Realmente, como les expliqué en el video anterior, al terminar, si nosotros ya tenemos pensado cómo crear nuestra unión, bueno, por ejemplo, cuando ustedes creen su plantilla, al final de este proyecto o en cualquier proyecto que ustedes creen, es súper rápido ir ustedes insertando unión, ya cuando después que las hayan modificado, ¿no? Tal vez lo que puede ser un poco tardado es esto, modificar la unión tal y como la queremos, pero ya cuando la tengamos, insertarlo es súper fácil. Listo, muchachos, entonces ya hemos terminado con esta unión para mi viga y mi columna HP. Entonces vamos ahora a trabajar en la unión entre mis diagonales y mis columnas. Acá ya había creado una anteriormente, bueno, la voy a suprimir igualmente para aquellos que no la tengan la puedan crear. Selecciono con control mis dos elementos, voy a la ficha de style, conexión, listo, y acá vamos a buscar, bueno, acá está parecida a la que queremos usar, sin embargo les voy a mostrar otro tipo, donde ya podemos modificar los ángulos de una diferente manera, y va a ser esta, muchachos. Vamos a buscar Shear Split Plate, listo, esta. La selecciono y por ejemplo voy a poner una transparencia a estos elementos para que ustedes puedan ver este cambio acá adentro. Voy a seleccionar los dos con control, modificar el elemento de gráficos en vista de los elementos y le vamos a colocarle una transparencia de 60%, pues, para que vean cómo esta se está generando interiormente. Y acá vamos a seleccionarla y vamos a editar el tipo. Esperamos que cargue, muchachos, y le damos en duplicar. Le colocamos que sea ahora unión tipo 3 y le damos enter. Y vamos a editar los parámetros. Vamos a acercar acá un poco la vista para que ustedes puedan observar cómo está quedando la unión. Entonces vienen también a tener una cantidad importante de parámetros. Por ejemplo, acá el cutback, si yo le digo que sea 0.10, listo, ven que él me lo genera o me corta 10 centímetros, lo que tiene que ver con mi elemento diagonal. Vamos a dejarle que sea 0, no quiero que me corte absolutamente nada, que me lo llegue a tocar totalmente. Y el sándwich, listo, cuando yo le digo que sea, bueno, el espesor del sándwich del plato le digo que sea 0.10, listo, me lo está subiendo el espesor que me está teniendo, en este caso, mi diagonal. Entonces yo le digo que quiero que sea de 0.02, vamos a ver cómo queda, de 2 centímetros, quedaría perfecto, entonces dejémoslo de este espesor. Y acá hay conexiones de tipo, entonces si es volted, sería de esta manera. Luego si vemos la siguiente, vemos cómo cambia. Listo, acá la otra manera que hay y la otra manera que trae Revit por defecto. La más interesante me parece que es esta. Y acá el número de platos, si yo quiero que esté en los dos sitios, en uno solo o en el otro sitio. Listo, vamos a dejarle que esté en ambos sitios, de esta manera. Luego vamos a la parte del refuerzo, entonces me habla del espesor del plato, le digo que sea de 0.10. Listo, él me está hablando, acá todo lo que estamos tratando tiene que ver con este plato interior. Ven a hacer lo mismo de las modificaciones anteriores, pero me tiene que ver es con este plato. Listo, muchachos, entonces si queremos modificar el plato del interior, lo haríamos de esta manera. Voy a dejarlo por defecto, vamos a decirle que sea de 0.01. Listo. Y pasamos a la parte de los tornillos y los orificios. Entonces me habla también del tipo de tornillo, igualmente que en el anterior sector. Voy a decirle también que sea de 5 octavos, por ejemplo. Y me habla también del tipo de grado, lo que ya hemos visto en los anteriores videos, el ensamblaje, dependiendo del tipo que nosotros escojamos, podemos cambiar esto. Si es invertido, para que me quede una tuerca o la tuerca hacia el otro sector, también podemos hacerlo. Listo, muchachos. Y luego ya vamos a hablar de los tornillos horizontales. Entonces si por ejemplo yo le digo acá que el número que quiero en la parte principal sea de 2, listo, pues él me crea dos tornillos, pero acá me los está creando en la parte interior, muchachos, por eso es que no se alcanza a ver bien. Listo, pero vemos que él me lo amplía. Si yo le digo, por ejemplo, vamos a decirle que sean 10. Listo, y vamos a decirle por acá la distancia que inicie de 0.20 para que se alcance a notar, y él me los está creando. Voy a darle OK para que ustedes vean el cambio que está haciendo. Listo, si no acá no se alcanza a ver bien, entonces voy a darle en OK, ya luego modificaremos esto de nuevo. Listo, muchachos, acá ven el cambio que les estoy queriendo decir. Él pues realmente me los está creando es en el centro y pues no me los alcanza a mostrar de manera como está quedando. Listo, cuando yo le indiqué que fuera uno solo, era en ese sector. Si yo le decía que fuera 2, me lo está creando acá, 3, 4. Listo, entonces esa es la diferencia, muchachos, en mis tornillos horizontales. Pero de la parte principal que lo está tratando como esta. Voy a volver a editarlo pues porque claro está, no quiero de esta manera. Voy a editarlo de nuevo.
Listo, y pasamos a la parte de tornillos horizontales. Voy a decirle que acá sea solamente 1. Listo, de esta manera, y la distancia, si no estoy mal, está en 0.01, dejémosla como estaba. Y acá ya todo lo que modificaríamos sería que tendrá que ver con los tornillos del centro. Y luego pasamos a ver a los tornillos en la parte secundaria. Si yo le digo que sean, por ejemplo, 3, listo, ahora sí me habla de este sector. Que, pues no, los dos sectores son importantes, pero pues hay que saber ver de qué trata cada uno. Entonces acá, por ejemplo, yo le digo que quiero 3 tornillos hacia ese sector, me lo crearía de esta manera. Pero yo también quiero que solamente tenga uno. Voy a decirle que sea solamente una hilera. Y acá la distancia final y la distancia final. ¿A cuánto quiero que yo esté de mi viga? Listo, si yo quiero, por ejemplo, que esté la distancia final a 0.08, él me lo hace más largo. Listo, muchachos. Entonces vamos a dejarle que esté en 0.03 como tal. Y ahora pasamos a hablar de los tornillos verticales. Entonces acá me habla, parecido a lo que veíamos en el plato anterior, si quiero que sea desde la parte del top de mi viga, desde la parte de mi plato o desde el centro. Yo quiero que estén en mi centro, ¿listo? Y acá el número de líneas que quiero, si quiero que quiera 5 líneas, por ejemplo, de esta manera, podría ser, vamos a dejarlo en 5 líneas, pero que la distancia sea menor, que sea de 0.04, y acá también que sea de 0.04, de esta manera. Bueno, esta es la distancia intermedia, que pena muchachos, vamos a dejarla de 0.07, y acá la distancia final sí la cambiamos a 0.04, para que no quede tan largo en la parte inferior. Acá muchachos vemos que me está quedando un poco pegado a mi viga, entonces voy a modificarlo en la parte anterior que se modificaba. Entonces voy a buscar lo que tiene que ver con el pin edge, voy a decirle que esté a 0.05, vamos a ver si acá se modifica. Listo, sí, acá modificamos para que no me quede tan pegado a mi columna, muchachos, se me había pasado. Los tornillos verticales vamos a dejarlo de esta manera. Y creo que acá me está quedando como un desfase extraño, creo que es la parte de los tornillos horizontales. Acá en la distancia inicial la vamos a dejárselo en 0. Listo, no me sigue quedando extraño, entonces hay que aumentárselo un poco hasta que llegue a mi otro sector. Vamos a decirle que esté en 0.02, a ver cómo quedaría, o en 0.03. Listo, acá me parece que sí los está tocando perfectamente, entonces dejémoslo de esta manera. Ahora vamos a ver la parte del refuerzo en el lado opuesto. Vamos a activarlo y es lo que me está queriendo decir en la imagen, es que parece ser que dentro de mi columna me está creando otro refuerzo. Vamos a quitarle esto para poder modificarlo, vamos a colocarle un espesor, por ejemplo, de 0.10 para verlo un poco más grande tal vez. El acabado no creo que tenga que ser tan importante, el ancho por un valor, coloquémosle bastante grande, por ejemplo 0.30, para ver si lo podemos apreciar, y acá parece que no se puede ver, entonces vamos a darle en OK, a ver si aquí él se me crea, muchachos, ¿listo? A veces es necesario hacer esto, sí, él se me está creando, parece ser en la parte de abajo, pero no me está dejando ver el refuerzo, muchachos, de esta manera. Entonces, por alguna razón parece que no se nos está creando, entonces vamos a dejarlo así, igual pues no lo vamos a utilizar. Vamos a seguir editando el tipo, editar o modificar los parámetros, y en la parte de el refuerzo opuesto vamos a decirle que no tenga. Y ya luego pasamos a ver algunas partes como la soldadura, los platos que vimos también en la unión anterior que hicimos, que ya se puede modificar de varias maneras, pero por ahora pues quiero que mi unión quede así. Acá de pronto algo extraño que me está quedando es esta parte superior, entonces quiero que se inserte un poco más, que me quede por dentro de mi viga este tornillo, acá no estaría haciendo nada. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la parte de los tornillos verticales, y ya no quiero tenerlo desde el centro, vamos a decirle que sea desde el top de la viga. Y acá vamos a colocarle una distancia de la parte superior, que sea por ejemplo 0.10, para que él baje un poco más. Aún quiero que baje un poco más, por ejemplo acá la distancia intermedia vamos a dejárselo a 0.06. Listo, para que la parte de abajo tampoco me quede también por saliendo de mi viga. Vamos a decirle que sea 0.12, y ahora sí me está quedando insertada en la parte de abajo y en la parte de arriba. Listo, sin que me quede de manera extraña. Y entonces muchachos, ahora sí vamos a darle en OK. Esperamos que esta se actualice y le damos de nuevo en OK. Damos un clic por fuera, movemos un poco la vista y ahora sí estamos viendo la unión que hemos querido crear. Y vemos cómo queda en el centro. Listo muchachos, vamos a seleccionar los dos elementos que le cambié la transparencia, darle clic derecho, modificar gráficos en vista por elemento y que no tengan transparencia. Y le damos en OK. Ahora vamos a seleccionar esta que creamos, clic derecho, crear similar. Vamos a mover la vista 3D para ver un poco mejor nuestras otras diagonales y columnas. Y vamos a seleccionando con control mi diagonal y la columna que quiero unir y le vamos dando enter.
Listo, muchachos, hacemos lo mismo con la demás. Seleccionamos la columna, nos ayudamos de la tecla tabulador, si de pronto no me deja, con control y le damos enter. Listo, para que estas se vayan creando. Acá parece que surgió algo de una manera extraña, vamos a darle control Z. Listo. Si no nos deja de esta manera, pues usamos la parte de Style, conexión, seleccionamos unión tipo 3 y con control seleccionamos las dos y le damos enter de esta manera. Si de pronto no los deja hacer algo con esta columna, acá está diagonal, si por acaso no se los deja hacer, la cambian a que sea vertical, ¿no? Entonces a veces eso también hace que las uniones se modifiquen, pero por ahora pues no pasó, pero si de pronto les llega a pasar, muchachos, en algún proyecto, tengan en cuenta el tipo de columna, que sea vertical. Y voy a seguir creando mi conexión, voy a la parte de acero, conexión, la unión tipo 3, selecciono mi diagonal, listo, me ayuda la tecla tabulador, con control mi columna y le doy enter. Listo, parece que no me la creo, entonces lo vuelvo a hacer con control mis dos elementos y les doy enter. Y sigo seleccionando con control mis elementos que yo vaya a unir y le sigo dando enter de esta manera. Listo, acá seleccioné esta diagonal, muchachos, qué pena. Seguimos dándole enter a todas las uniones. Vamos a utilizar ahora esas uniones que tal vez podrían quedar un poco complicadas, pero vemos que están quedando de manera correcta, entonces no hay ningún problema. Listo. Esta de acá ya la haremos más adelante, ¿no? Que es un poco más complicada, también la de la parte final. Pero estas se pueden realizar también con esta unión, no hay ningún problema, muchachos. Listo, le doy enter en mi unión y esta sería la última que crearíamos con este tipo. Listo. Entonces voy a darle dos veces escape y ya he creado mis diferentes uniones. Entonces, ahora, muchachos, si yo por ejemplo selecciono esta y con control esta columna de esta esquina, listo, me ayuda la tecla tabulador, si no puedo seleccionarla, le doy en conexión y acá selecciono la tipo 3, vemos que queda de una manera bastante extraña. Y si por ejemplo hago lo mismo con esta, que ya sería más complicada porque llega una columna HP, la selecciono con control, le doy en Style, luego conexión, él ni siquiera me la crea. ¿Listo? O bueno, sí me la crea, ya vimos que me la crea, pero también quedaría de una manera bastante extraña, muchachos, dependiendo. Acá, por ejemplo, vemos que también quedó sin tornillos, entonces fue bastante extraño este tipo de unión. Entonces es algo que a veces pasa, muchachos, si tenemos de una manera extraña nuestra unión. Entonces a veces no sirve para todo, hay que hacerle ciertas modificaciones. Por ejemplo, esta quedó despegado en este lado, listo. Entonces hay que mirar muy bien lo de las uniones por defecto. Entonces, por ejemplo, hay otros tipos de uniones que trae Revit, que ya son un poco más complicadas, por decirlo así. Por ejemplo, podemos seleccionar esta unión, vamos a buscar estos últimos tipos que me habla de conexiones en tubos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este con bracing, a ver cómo cambia. Bueno, acá vemos que como es una unión bastante extraña, me llega a hacer uniones muy extrañas, muchachos. Por ejemplo, seleccionemos la siguiente. ¿Listo? Entonces esta ya vendría a ser una unión que se podría usar un poco más. ¿Listo? Que se una o que salga soldada desde mi otra columna HP. Ya esta parte de los tornillos lo podemos modificar. Por ejemplo, vamos a editar el tipo. Listo. Esperemos que cargue. Vamos a duplicarlo, que sea por ejemplo una unión tipo 4. Le damos enter, editar los parámetros. Y aquí, muchachos, hay muchos más tipos de parámetros, pero pues no los vamos a ver todo. Vamos a modificar solamente la parte de estos tornillos exteriores que me están quedando extraños. Entonces voy a buscar primero esta parte de los tornillos en este sector. Vamos a buscar donde me habla del número de tornillos a través, sería este. Voy a decirle que sea solamente uno y no dos. Listo, me está modificando. Y estos de pronto deberían ser con la parte de la diagonal si no estoy mal. Listo. Y acá también le colocaríamos que sea por ejemplo uno solo. Ya vemos que hay una cantidad de parámetros que también podemos modificar si queremos. Pero por ahora solamente voy a dejarles esto para mostrarles un poco cómo pueden cambiar los diferentes tipos. Entonces voy a darle en OK. Esperemos que este cargue, muchachos, y luego vuelvo a dar de nuevo en OK. Y acá habríamos quedado nuestra unión tipo 4. Por ejemplo, si quisiéramos crearla de esta manera. Esta, por ejemplo, podemos seleccionarla y decirle que no sea una unión tipo 3, sino que sea una unión tipo 4. Listo, que quede, por ejemplo, de esta manera, que es una manera mucho más extraña. Por ejemplo, esta que también está quedando tal vez despegada, se la podemos cambiar y que sea una unión tipo 4. Listo. Hay una cantidad de uniones por defecto que a veces en Revit nos dan estos cambios o estas opciones. Y podemos modificarlas de muchas, pero muchas maneras. Entonces, como les he dicho en todos los videos, bueno, hasta ahora nomás llevamos dos en la parte de uniones estructurales, pero es seleccionar
cada una, buscar el tipo que se nos parezca y modificarla a nuestro antojo como querramos. ¿Listo, muchachos? Si por ejemplo ustedes querían este tipo en este sector pero les estaba creando extraño, lo que podrían hacer o haber hecho era duplicarlo y crear otro tipo de unión. ¿Listo? Que tratara de la misma familia pero ya con otro tipo diferente para que no se le modificaran las otras. Podían hacerlo, por ejemplo, muchachos, ¿sí? Si de pronto pasaría con esta, por ejemplo. Si de pronto en un sector ustedes la pueden, no sé, vamos a editar esta rápidamente. ¿Listo? Vamos a editarla y vamos a duplicarla. Vamos a colocarle A, al final no la voy a utilizar, pero solamente para que vean el cambio. Y vamos a modificar el parámetro, vamos a buscar la parte donde me dice, listo, de la parte de que está soldada, y vamos a decirle que esté soldada en este sector. Entonces, por ejemplo, que esté soldada en la parte main y le damos en OK. Esperemos que esta cargue y le damos en OK. Y acá, muchachos, ya no se me están creando dobles tornillos, porque yo nomás le estoy indicando a esta unión que tenga tornillos, mientras a esta no. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer con todos esos parámetros. Es simplemente crear tipos y crear tipos dependiendo de la que queramos usar. Acá se lo voy a dejar la que está por defecto, se lo voy a dejar en la unión tipo 2, sin embargo, ya saben cómo se puede modificar. Este es un claro ejemplo de esto, ¿listo? Que conociendo cómo funciona cada una, podemos modificarla de muchas maneras. Antes de terminar, esta por ejemplo, esta también, la voy a seleccionar y le voy a decir que sea una unión tipo 4. ¿Listo? Para que me quede de esta manera. Y por ejemplo, acá me está quedando de una manera extraña. Aquí parece que creé una unión que no se hizo. Entonces voy a seleccionarla, voy a suprimirla. Si de pronto tienen esto, también lo hacen de esta manera, muchachos. Y esto sería todo por este video. Ya en el próximo video comenzaremos con algo que tiene que ver con las uniones manuales. Listo, ya cómo puedo crear mis uniones manuales. Aquí ya puedo hacer una cantidad de cosas que claro está, va a demorar mucho más tiempo, pero ya son para casos muy específicos. Listo, muchachos, entonces nos veremos en el próximo video, donde comenzaremos con la parte de uniones manuales.